Bueno, y también habíamos visto dentro de esos conceptos que considerábamos importantes y que llamábamos variables, los distintos estadísticos que se usan. ¿A qué se llaman estadísticos? Bueno, se llaman estadísticos a parámetros que dan información estadística del conjunto de datos que se está estudiando. Y habíamos estado viendo hasta la semana pasada los estadísticos que tienen que ver con medidas de centralización, o sea, valores que están vinculados con los, los datos o valores que están que más se repiten o que son más frecuentes, que están en el medio de toda esa distribución de datos. Y entonces aparecen los estadísticos de media aritmética, mediana y moda, que son con, digamos, valores que generalmente están cercanos y tratan de estar en en la mitad de toda esa distribución de datos que uno toma. Habíamos visto que la media aritmética era el promedio, que la mediana era el valor que estaba justo en el medio, si uno agarra los datos y los ordena de menor a mayor, el dato que está en el medio le llamamos mediana. A los que más se repetían o los que ocurrían con mayor frecuencia, los llamábamos moda. Y toda esa información, esos estadísticos, son en algunos casos unos, en otros casos otros, importantes o que le pueden servir al que estudia esa población. Y los estadísticos que quedaron para ver en esta semana que pasó es el desvío estándar, varianza, desvío estándar y coeficiente de variación. Y habíamos visto que estos estadísticos se llaman parámetros de dispersión, porque dan idea de cómo se dispersan, ¿sí? O cuán dispersos están los datos que hemos obtenido. Si están bastante concentrados en un entorno pequeño, en un rango pequeño, o si están muy distribuidos en un rango amplio. El estadístico que más se utiliza para eso es el desvío estándar, que proviene de un estadístico anterior, la varianza, que no se utiliza mucho. Profe, ¿por qué no variable y por qué varianza? Porque yo lo interpretaba como que era una forma de expresión centroamericana al haber visto los videos. No, digamos, el concepto de variable y de varianza son distintos. A la variable la llamamos a esa característica de la población que queremos estudiar. En el sentido, digamos, que le damos como variable en matemática. En matemática llamamos a variable aquel valor, ¿sí? Que lo utilizamos como dato posible, digamos. En cambio, la varianza está vinculado con cómo varían esos datos, qué tipo de variación tienen. Si son todos parecidos o no, son todos muy distintos. Si son todos muy distintos, entonces tiene una varianza importante. Si son valores todos muy cercanos, digamos, entonces tendrá una varianza menor. El concepto de varianza y desvío estándar son parecidos, pero se utiliza más el de desvío estándar porque el desvío estándar queda en las unidades que estamos estudiando. Si estamos, por ejemplo, si la variable es la altura de personas, el desvío estándar está en centímetros o en metros, o sea, en las unidades de la variable que estamos midiendo. En cambio, en la varianza no. Entonces es más interesante saber el desvío porque nos da una idea de cuánto se pueden apartar, ¿sí? La mayoría de los datos del promedio,
o sea, de la media aritmética. Y otro parámetro de importancia es el coeficiente de variación, porque el coeficiente de variación da la, digamos, información de cómo también, igual que el desvío, ¿sí?, cómo fluctúan los datos, pero es un valor que está vinculado con la magnitud de los datos. Por ejemplo, imagínense que yo mida una cuadra, ¿sí?, en metros. Entonces me dará la medida, me dará más o menos 100 metros. Imagínense que el desvío estándar, en la medida de una cuadra, al medir varias cuadras, bueno, ¿sí?, alguna medirá 100, otra 110, 115, 90. Entonces nos da una fluctuación de los valores de lo que miden las cuadras, pónganle de 10 metros. Entonces, tengo una fluctuación de 10 metros en 100, que más o menos es lo que mide una cuadra en promedio. Ahora imagínense que yo mida una distancia de acá a Montermoso. Y también la mida al metro. Y bueno, voy a tener valores de alrededor de 135.000 metros, 135.000 y algo, ¿sí? 134.900 y pico. Y imaginemos que el desvío estándar, o sea, la fluctuación que tengo en esa medida, también es de más o menos 1 metro. Equivocarme por 1 metro, tener una fluctuación de 1 metro en 130.000 metros que estoy midiendo, es muy poquito. Pero tener una variación de 1 metro en 100 metros que estoy midiendo ya es más. Entonces ahí, aunque los desvíos estándar sean los mismos, el concepto de fluctuación, de variación de los valores, es distinto. Ahí se ve que la variación en la medida de la cuadra es mayor que la variación que tengo en la medida de esa distancia de Bahía Blanca a Montermoso. Entonces, digamos, el coeficiente de variación, si bien no es de un uso, digamos, por ahí resulta más común hablar del desvío estándar, el coeficiente de variación es un valor que ubica mejor a uno en cuanto a las fluctuaciones de los valores, ¿sí? Por el porcentaje de fluctuación que tienen esos valores. Así que bueno, este sería un valor recomendable para considerar siempre. Bueno, me gustaría saber qué dificultades han tenido para el cálculo del desvío estándar y del coeficiente de variación. Esto, desvío estándar y coeficiente de variación, que son los que de última les voy a pedir. A mí particularmente me marea cuando es, por ejemplo, la varianza, bueno, el coeficiente y el desvío, si es si lo tengo que multiplicar por la frecuencia o no, o sea, la sumatoria del x menos x sub i al cuadrado, cuándo lo tengo que multiplicar por este o cuándo no. Mira, vieron que el método para el cálculo del desvío, ¿sí?, será, bueno, la raíz cuadrada de la suma de cada uno, imagínense este ejemplo que tengo aquí, cada uno de estos valores que se dieron, que se relevaron, pero el 7 no ocurrió una sola vez, ocurrió 2 veces. Entonces yo, cuando haga la suma del 7 menos la media aritmética, ¿sí?,
lo voy a tener que hacer 2 veces, porque tengo 2 7. Si en lugar de hacer esa resta 2 veces, la hago una sola vez y lo multiplico por 2, es lo mismo. De ahí que aparezca esa expresión de, vamos a poner acá la expresión del cálculo de, vamos a escribirlo acá, el cálculo de desvío estándar. El desvío estándar, entonces, sería la raíz cuadrada, ¿sí? ¿De qué? De cada uno de esos valores, x o y, que serían estos, para este ejemplito que tenemos acá, serían el 7, el 8, 9, sería cada uno de los x o y, menos la media aritmética, ¿sí? De este conjunto de datos, de esos 19 datos, al cuadrado, ¿sí? Y después a todo eso habría que dividirlo, ¿sí? Por la cantidad de datos. Bien, si yo considero la cantidad de 7, tengo que hacer eso con cada uno de los x. El 7 ocurrió 2 veces. Entonces acá tendría que poner 7 menos la media aritmética, ¿sí? Al cuadrado, más otros 7 menos la media aritmética al cuadrado, o sea que sería sumar dos cosas que son iguales. Para eso lo escribo una sola vez, pongo 7 menos la media aritmética, ¿sí? Al cuadrado, y lo multiplico por las veces que ocurrió. Y así hago un poco más eficiente el cálculo. Ese es el motivo por el que, en lugar de andar poniendo esto, ¿sí? Directamente se escribe esto multiplicado por f. Pero en ese caso no se tienen en cuenta todos los x o y, sino los distintos, los que son distintos. Así Claro, que ese es el motivo. pero, por ejemplo, hay un video que nos explica primero cómo se hace la desviación estándar, la varianza y desviación estándar. Y Sí, en ahí ese no lo sí. multiplica por f. No, porque en ese aparecían 2, 6, me acuerdo de ese ejercicio. Y entonces lo pone 2 veces, 6 menos la media al cuadrado, y después le suma 6 menos la media al cuadrado, Sí. ¿sí? En lugar de multiplicar por las veces que ocurrió, lo sumó 2 veces, porque aparecía 2 veces el 6. O sea que el que se multiplique o no va a variar en el tema de la cantidad de datos que tengamos. No, va a depender, si multiplico por la frecuencia o no, es si quiero, ¿sí? A ver, te voy a hacer un ejemplo aparte, ¿sí? Imagínate que vos tengas que sumar un 2 y otro 2, ¿sí? Y otro 2 y otro 2, porque el 2 se repitió 4 veces. Entonces ahí sería 2 menos la media, ¿sí? Al cuadrado, más 2 menos la media al cuadrado, más 2 menos la media al cuadrado, más 2 menos la media al cuadrado. ¿Sí? En lugar de hacer esto, yo podría poner una sola vez, 2 menos la media, y eso multiplicarlo por 4. Porque 4 es la vez que se repitió el 2. Se repitió 4 veces. ¿Sí? Esta sería la frecuencia. Entonces, cuando tengo valores que se repiten varias veces, o los voy sumando en forma individual para hacer esto, o lo pongo cuando el valor es uno solo, lo escribo una sola vez y lo multiplico por la frecuencia. Esto y esto da el mismo resultado. Esto y esto da el mismo resultado. Bien. ¿Se entiende lo que les digo? Sí, pero... Se aclara entonces por qué aparece después
en el cálculo, digamos, x sub i menos x barra, digamos, al cuadrado por la frecuencia. ¿Sí? Si acá tuviese que ocurre después un 3 y 2, 4, acá le tendría que sumar 3 menos la media cuadrado una sola vez. Y en 4 tendría que ser 4 menos la media, más otra vez 4 menos la media. En cambio acá, ¿cómo sería? ¿Cómo seguiría acá? Si lo hago de la otra forma. Más, ¿cómo sería? Díganme ustedes. 3 menos la media al cuadrado. 3 menos la media al cuadrado, ¿sí? ¿Por cuánto? Por 1. Por 1. Más 4 menos la media al cuadrado por 4 2. menos la media al cuadrado, ¿por cuánto? Por 2. Por 2. Si uno hace esta cuenta y hace esta, el resultado es el mismo. ¿Me entiendes? Sí. Y hacer esto es menos engorroso que hacer esto, porque acá tengo que usar mucha lapicera. Acá uso menos lapicera. ¿Entiendes? Sí. Porque yo en realidad, Así que, cuando hice los ejemplos, lo había hecho sin el por F, entonces después tuve que borrar todo y volver a hacerlo. Porque me había no quedado como que importa la fórmula era sin el por F. Por eso. si vos al 7, por ejemplo, si el ejemplo hubiera sido este, y al 7 acá lo sumaba 2 veces, lo ponía y lo sumaba 2 veces, igual estaba bien, aunque no haya multiplicado por eso. Vale. O sea, o se hace así, o se hace así. ¿Sí? La recomendación es hacerlo así porque se ahorra tinta. Y aparte es más fácil armarlo con la tabla de distribución de frecuencia. Es más fácil armar la tabla de distribución de frecuencia y ya uno tiene esa sumatoria con más facilidad. No sé si se les aclaró esa cuestión. A que no se le aclaró, que siga preguntando. En todo caso, compartimos alguna imagen de lo que comentaba recién. Pero bueno. Entonces, si acá no voy a poner todos los datos, sino solo los distintos, acá tengo que multiplicar por la frecuencia. ¿De acuerdo? Ahora, si acá voy a poner todos los datos, o sea, el 7 lo voy a usar 2 veces, entonces no necesito multiplicar por la frecuencia. Ustedes, como ejercicio, podrían hacer el que en el video aparece usando la frecuencia, no usen la frecuencia, pero usen todos los datos. No los distintos, sino todos. El 7 acá ocurrió 2 veces, no una sola vez. Entonces hay que considerarlo acá 2 veces. Y van a ver que les da lo mismo. Esa es una pruebita que pueden hacer, que podrían hacer. Con alguno de los ejemplitos, los más chiquitos, no importa que sean largos. Ahí en los videos está muy bueno porque les muestra ejercicios cortos, para que ustedes no se enreden haciendo cuentas, sino que vean más bien cómo es el procedimiento para trabajar. Bueno, quiero escuchar a todos que me digan a ver qué inconvenientes han tenido. Habrán visto que en el caso de datos agrupados en intervalos, en lugar de tomar, bueno, ahí está avisando que en unos minutos nos quedamos sin tiempo. Cuando nos quedemos sin tiempo, bueno, cortamos, ¿sí? Tenemos 10 minutos.
y nos encontramos con la gente de matemática a las 19. Bueno, fíjense que en el caso de datos agrupados en intervalos, acá, como X u Y acá es único, bueno, no hay problema, pero acá X u Y no es único, porque puede haber varios distintos en este intervalo. Entonces se toma lo que habíamos denominado la marca de clase, que sería el valor que está en el medio, por eso es 18. Entonces se toma ese valor como X u Y. Y bueno, la frecuencia acá va a ser 5. Pero la recomendación es que usen esta expresión con la frecuencia. En el video aparece al principio sin el uso de frecuencia para que vean el concepto que es tomando todos los datos. Si uno no quiere tomar todos los datos, sino solamente los que son distintos, entonces puede trabajar con la frecuencia. Bueno, y con datos agrupados en clase, el X u Y se toma siempre la marca de clase de los intervalos. Profe, pero usted puede resumir ahí todo ese choclo, ¿no? Porque como yo lo vi en el video, se sintetiza el resultado al final, en una de las Sí, tablas. claro, lógico, sí, sí. O sea, el valor de sigma, o sea, del desvío estándar, es único para cada ejercicio. La media aritmética es única para cada ejercicio, el coeficiente de variación es único para cada ejercicio. Usamos la tabla de distribución de frecuencia para que nos ayude a hacer los cálculos, porque si no los cálculos son medio engorrosos. Entonces, con la tabla de distribución de frecuencia uno la puede aprovechar, agregar esas columnitas, y entonces vamos haciendo las operaciones de a poco, y en lugar de tener que andar escribiendo todo así, directamente lo tenemos en una columna de la tabla de distribución de frecuencia, y es más fácil no perderse. Sí, yo lo entendí así, pero así como usted lo explica también es fácil, pero me evito de hacer todo lo engorroso de repetir y eso. Por eso, usando la tablita, directamente la manera, al usar la tabla, uno ya no repite acá, directamente es como si aplicara esta expresión. Bien, Bien, para mí está claro hasta acá. bueno, me alegra. Yo les voy a agregar ahora un nuevo contenido, ¿sí? Que es la parte de representación gráfica, histogramas, o sea, cómo los datos se observan gráficamente. Porque hasta ahora vimos números, vimos estadísticos, pero es bueno, digamos, también ayudarse con leer algunos gráficos. Uno de ellos es lo que se conoce como histograma y el polígono de frecuencia. Y esas dos cuestiones son las que les voy a subir ahora cuando terminemos la charla, ¿sí? O a lo sumo mañana, les voy a subir para que vean cómo se calcula eso. Y ya empezamos a cerrar el temita. O sea, después nos van a quedar cosas para el segundo cuatrimestre, pero para el primer cuatrimestre ya estamos dándole fuerte en el corazón de. ¿Ustedes han entendido los videitos que les hice ver? Eh, Ahora agregamos este contenido y ya después le doy unos ejercicios para que hagan. Y para mí los videos son claros, así que si los entendí yo, mis compañeras que son bastante inteligentes, seguro. Ojalá, ojalá. Este, así que, bueno, también cualquier cosita, acuérdense que está habilitado un foro en el aula virtual, así que cualquiera puede meterse en ese foro y hacer una pregunta.
Yo cada tanto lo miro, en general nadie escribe ahí, así que cuando tienen por ahí que hacer una consultita, algo en particular, algo puntual, lo pueden escribir ahí. Yo ya lo tengo en cuenta para el próximo encuentro. Pero bueno, yo también veo que los que están trabajando acá la llevan bastante bien. Antes de que se corte, voy a mirar quiénes están participando para ver si hay alguno que no está participando, poder comunicarme para ver qué es lo que le está pasando. ¿Eh? Así que voy a tratar de hacer eso antes de que se corte.